no les digas tanta buena parte. Hola, bienvenidos, buenas tardes, son las 6:30, hoy es jueves, ya es casi viernes, anticipa el fin de semana, bienvenidos, 17 de octubre del 2024, bienvenidos a esta comunidad de Somos la 4T Noticias, bienvenidos a esta transmisión en vivo, la última de esta semana. Espero que se estén conectando, espero recibir sus comentarios, sus opiniones, que estén entrando a esta transmisión. Con todo gusto lo recibimos. Bienvenido mi querido amigo José Miranda desde Estados Unidos. Saludos, gracias por estar aquí, un abrazo. Tenax Vite ya está por aquí como siempre también, el moderador. Súper bienvenido. David López, Chelita Prián. Gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias por darle tap a la pantalla, por los likes, muchísimas gracias. Buenas noches José, buenas noches a todos ustedes, espero que tengan un buen día y obviamente vamos a ya anticipar seguramente un gran fin de semana. Pues hay muchas noticias, les traigo algunas noticias interesantes de lo que ha estado ocurriendo y como lo prometí el día de ayer vamos a hablar un poco sobre la soberanía. ¿Por qué la soberanía? ¿Qué significa la soberanía y de dónde viene? Un análisis que quizás en el contexto de lo que lo voy a explicar no lo han escuchado, no lo han entendido de esa forma, no lo han recibido como parte de los opinadores, como parte de los polemistas, como parte obviamente de los chayoteros tampoco, pero es un enfoque diferente que tiene que ver mucho con la realidad de los países del mundo, de cómo son, de qué tipo de países son. Ya lo vamos a ver, vamos a hablar sobre ese tema. Bienvenida Salvador, User 1292, Rosy, Ana Cecilia Rodríguez, bienvenidos todos los que se están conectando ya, Felipe, User 46, qué bueno que están llegando, saludos a todos, a donde quiera que me estén viendo y escuchando, Cobra 2, Héctor, Ana María Mendoza, Flor Cruz, bienvenidos todos los que están llegando, qué bueno que están aquí. Bueno, para empezar a abrir boca, para empezar a platicar de qué vamos a estar platicando este día, que vamos a estar hablando, les voy a decir más o menos los temas. Bueno, el primero de ellos es la lógica, de manera sarcástica lo digo, la lógica de la justicia gringa, ¿no? En relación a lo que pasó con la condena de García Luna. Vamos a hablar un poquito más analíticamente de lo que es la justicia gringa y su lógica o su ilógica en relación a este caso, como ejemplo de muchos otros. Vamos a analizar el tema porque desde mi punto de vista esta justicia pues no tiene mucho de lógica. Ese es uno de los temas. El otro tema es, no sé si ustedes se enteraron en su tiempo, ya tiene tiempo que hubo en relación a García Luna una declaración de la ex embajadora de Estados Unidos, Laura Richardson. Esta señora fue embajadora en la época del sexenio de Felipe Calderón, entonces tiene mucho que decir al respecto. Vamos a ver qué dijo Laura Richardson y vamos a analizarlo con relación a precisamente García Luna. También hablando de esta situación tan extraña, tan polémica, tan contradictoria de los gobiernos de Estados Unidos. Vamos a hablar también del cinismo de Calderón. En base al resultado, en base a la condena de García Luna en esta corte de Brooklyn, que ya fue condenado, pues no podía faltar la opinión de Felipe Calderón, que ya habló. No sé cómo tiene el cinismo, o la desfachatez, pero pues ya expresó su opinión y van a ver qué clase de opinión se aventó el señor expresidente genocida. En fin, vamos a hablar también de ese tema. Vamos a hablar más sobre el tema de García Luna. Hay mucho al respecto, pero básicamente de lo que voy a hablar es de antecedentes de la culpabilidad, porque pues ya salieron los chayoteros, sobre todo Ciro Gómez Leiva, sobre todo Carlos Marín, como siempre lo han hecho, a proteger o a defender a García Luna, aduciendo de que pues la Corte de Estados Unidos están locos, de que no hay ninguna prueba contra este señor, entonces lo están condenando seguramente porque son injustos y es alguien inocente, de acuerdo con Ciro Gómez Leiva. Para ver si va a alcanzar. Sí, hay una
unos regalos que están en una meta de regalos. Por favor, ahí échenme la mano. Por ahí son unas calabazas. Ahí me pueden echar, me pueden ayudar con los regalos. Me estaban preguntando eso. Bueno, échenme la mano con los regalos. También aparte del tap tap en la pantalla. Y les digo, vamos a hablar sobre García Luna, más en detalle sobre los antecedentes de la culpabilidad de este señor, y que los gobiernos lo sabían, ya lo vamos a ver. No solo lo sabía el gobierno de Calderón, lo supo y no hizo absolutamente nada, aunque él diga que no supo, como ya también les voy a explicar, sino que eso venía de antes. El gobierno de Vicente Fox ya también recibió información sobre García Luna y nadie hizo nada. Bienvenida mi querida amiga Sonia, mi querida amiga Su, también, ambas, bienvenidas como siempre. Qué bueno tenerlas aquí. Gracias por estar aquí. A todos los que se están conectando, Ramiro Fuentes, Maricruz Hernández, todos ustedes, Mario Hernández, bienvenidos todos los que están llegando. Y bueno, aparte del tema de García Luna, que vamos a hablar más en detalle de este tipo de cosas y de la culpabilidad y los nexos, vamos a hablar de cosas más recientes de García Luna, porque no todo se queda en la culpabilidad por lo que fue condenado en Estados Unidos. También México tiene que decir cosas, también tiene averiguaciones y tiene juicios en México por diferentes delitos. La Fiscalía General de la República también tiene carpetas de investigación y también tiene investigaciones y órdenes de aprehensión contra García Luna. Entonces esto no se acaba con el hecho de los 38 años por los cuales está condenado a Estados Unidos. También México tiene que decir al respecto. Vamos a hablar de estos temas también para que ustedes estén enterados sobre los pendientes que tiene García Luna en México. También vamos a hablar de la soberanía, les decía yo, de la soberanía energética. Ese es el tema principal que vamos a tratar el día de hoy, la soberanía energética y su importancia. Y también un tema que no es poca cosa. Fíjense que en las redes, en X, hay una serie de opiniones, un hilo que se abre de una opinión sobre los trenes construidos por la Cuarta Transformación, particularmente del Tren Maya y de el tren El Insurgente, que es el que comunica a la Ciudad de México con Toluca. Pero, ¿qué opinión? Se preguntarán ustedes. ¿Quién es el que da esa opinión? Pues en principio es alguien completamente independiente, no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación, no tiene nada que ver con el gobierno de México, es más, no es mexicano, y es un experto en lo que tiene que ver con los trenes. Una opinión experta de alguien que se encarga de analizar este tipo de situaciones de trenes. Y bueno, pues les voy a comentar eso. Les voy a dar su nombre para ver si lo pueden buscar. En principio voy a ver si lo puedo encontrar yo en X, y ya se los presento yo más adelante el lunes. Voy a ver si lo puedo encontrar. No tengo todo el análisis completo, sino nada más la mención. Les voy a decir de quién se trata y a lo mejor ustedes pueden también encontrarlo, pero vamos a platicar sobre el tema. Y finalmente, pues fíjense que les voy a hablar de próximos candidatos digamos, pues ya asegurados, candidatos a ser jueces en la Suprema Corte, personajes que se van a proponer como candidatos. ¿De quién se trata? Tenemos gente del lado de la 4T y también tenemos una persona del lado de los opositores, del lado de los conservadores. Tenax, mi querido amigo, gracias por los regalos, gracias por las calabacitas. Ya empezamos con estos regalos, muchas gracias. Dolores Godoy, bienvenida. José Néstor Lin, bienvenido. Victoria Pez, bienvenido. Victoria, bienvenida. Juan Vallego, bienvenido. Bueno, esos son los temas que vamos a estar tratando. Vamos a empezar, mis queridos amigos. Gracias por darle tap a la pantalla y gracias por los regalos, en este caso las calabazas, que pusimos una meta. Espero que la cumplamos y bueno, pues vamos a empezar con la información del día de hoy. Bueno, para empezar, y digo, es que es el tema de estos días. Continuamos con estos temas de alguna forma, con el tema de García Luna, que es lo que de alguna forma nos ocupa y que tiene varias aristas, varias situaciones, varias cuestiones de análisis relacionadas con este señor. Bueno,
Primero que nada vamos a hablar de la justicia gringa, porque aquí en este juicio de García Luna se vio algo que les voy a explicar, en donde la justicia de Estados Unidos tiene sus asegúnes. No es imparcial por completo y es tendenciosa. Y si no me creen, ¿por qué lo digo? Porque hay mucho mexicano que es pro gringo, que es malinchista, que siempre dice, no, allá sí se hace justicia, allá sí hay juicios, allá sí se condena. Esto que ocurrió con García Luna, les voy a demostrar, con lo que les voy a comentar, que es una muestra de que en realidad no son tan buenos en la justicia en Estados Unidos, sino que hay mucho de tendencioso en el cumplimiento de la justicia, y que también allá, pues el que paga manda, y también está concesionada la justicia también al dinero y a los intereses, particularmente a los intereses de el gobierno y de las empresas de Estados Unidos. Y si no me creen, ahorita lo voy a comentar, van a ver por qué lo digo. En principio les diré, y yo lo mencionaba ayer, no fue lógico desde mi punto de vista el discurso del juez Brian Cogan en la condena de García Luna, cuando le dijo que él era igual o incluso peor que el Chapo. ¿Y por qué digo que no fue lógico? Yo lo digo que no fue lógico porque si consideramos que la sentencia de García Luna fue menor que la del Chapo Guzmán, ¿por qué decir que en este caso García Luna era alguien igual o peor que el Chapo Guzmán? Si García Luna, desde el punto de vista del enfoque del juez Brian Cogan, fuera igual o peor que el Chapo Guzmán, lo lógico sería que hubiera recibido una condena igual o peor que la del Chapo Guzmán, ¿sí o no? Claro, ¿no? Es evidente. Y no fue así, fue una condena menor. Y aquí entramos en el análisis. Definitivamente es claro que lo que dijo el juez es cierto. Es alguien igual o peor que el Chapo Guzmán. Lo extraño fue que la condena no fue lógica respecto a eso que el juez le estaba diciendo. Definitivamente por su responsabilidad, claro que era peor que el Chapo Guzmán, y por esa razón precisamente debió de tener una condena mayor, porque no es lo mismo ser un delincuente desde que estás chico y dedicarte a la delincuencia organizada o no, que ser una persona designada para luchar contra esa delincuencia organizada. Si eres una persona designada para ello, tienes la responsabilidad de cumplir con tu deber y estás nombrado precisamente porque deberías de tener una honorabilidad y no vincularte con esos grupos a los que dices, contra los que dices luchar, no vincularse con ellos y no trabajar para ellos y no ayudarles a ellos. Entonces todavía es más la culpa, todavía es más la responsabilidad y todavía debería de ser más la sanción, o en este caso la condena. Pero el mensaje, por lo mismo, que Estados Unidos da con esta condena es que los funcionarios, gringos o no gringos, no pueden ser culpables o no pueden ser cómplices o no se les puede juzgar tan duramente como a los delincuentes. Eso es lo que está diciendo el juez con su condena, que por ser funcionario, mexicano en este caso, o gringo, pues se le protege y no se le juzga con la misma dureza con la que se juzga a los pelados, pues, a los pobres, a los del pueblo, a los normales, a los comunes y corrientes. No, por ser funcionario te mereces otro nivel de justicia y te mereces cierto privilegio en la justicia. Ese es el mensaje que está dando Estados Unidos, protegiendo a funcionarios, y en este caso ni siquiera de gringos, sino de otro país, de México, no dándoles una condena igual o más estricta que la que reciben
los delincuentes a los que este tipo de funcionarios protegieron. Y eso está completamente probado, y ahorita vamos a ir hacia eso, porque también es mucho el cinismo de Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, vamos al siguiente tema. El testimonio de Laura Richardson. ¿Quién es Laura Richardson? Laura Richardson fue la embajadora de Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón. Ella tuvo mucho que ver, o estuvo muy involucrada, o supo, o estuvo en el ambiente político, económico de la relación de México-Estados Unidos como funcionaria de Estados Unidos y particularmente como embajadora. La relación de México con Estados Unidos pasaba por ella. Ella tenía que ver, tenía la responsabilidad de ver todos este tipo de cuestiones. ¿Qué fue lo que dijo Laura Richardson? Pues básicamente en su testimonio, ya tiene tiempo de que lo dijo, no sé si ustedes lo sabían, pero en el testimonio Laura Richardson dijo que ellos supieron sobre García Luna, tenían sospechas de García Luna, tenían información sobre posibles nexos de García Luna. Había habido información, inteligencia, una serie de investigaciones sobre este tipo de antecedentes de García Luna. Pero, dice ella, que como fue nombrado por el gobierno de México como secretario de Seguridad Pública, pues tenían que trabajar con él. Y dice ella, bueno, pues como en muchos países hay corrupción, según ella, pues ni modo, tenemos que trabajar con los funcionarios que son nombrados por el gobierno con el que tenemos relación, en este caso el gobierno de México, de ese tiempo. O sea, que según la señora Richardson, como lo pusieron como secretario de Seguridad Pública, pues tuvieron que verse forzados a trabajar con él, sin decir nada, sin quejarse, sin, digamos, estar en rebeldía con trabajar con un probado o sospechado delincuente que ellos tenían, que tenían información sobre ello. Y la pregunta que yo le haría a doña Laura Richardson es, entonces, ¿por qué lo premiaron como superpolicía si ya sabían sobre él? No solo estuvieron de acuerdo en trabajar con él, según ellos, forzados por el gobierno de México, errado, ¿no? Que el gobierno de México forzara a Estados Unidos a trabajar con un determinado funcionario cuando el gobierno de Estados Unidos sabía de los vínculos de este funcionario. ¿Cómo es posible que a pesar de saber eso, estaban dispuestos o estuvieron dispuestos a trabajar con él? Pero no solo eso, estuvieron dispuestos a nombrarlo como superpolicía, a él y a otros más que trabajaban con él, a darles premios por su labor, cuando ellos sabían perfectamente de qué clase de pájaros de cuenta se trataba. Entonces, ¿de qué se trata? Tuvieron que trabajar con el funcionario, obligados por el gobierno de México, según ella, y aparte Felipe Calderón los obligó a que le dieran condecoraciones como superpolicía a él y a los otros que trabajaban con él. O sea, esas condecoraciones que les dieron como superpolicías fue por orden de Calderón. ¿Acaso Calderón les daba órdenes como al gobierno de Estados Unidos? Claro que no, claro que no. Ellos lo sabían, como dice Laura Richardson, pero les valió gorro. Ellos trabajaron con él, ellos lo premiaron y sabían de quién se trataba. A pesar de eso, lo premiaron y a pesar de eso, trabajaron con él. Y a pesar de eso, le entregaron recursos, materiales para supuestamente librar esa batalla, esa guerra contra el narco. Una guerra en la que ellos también estaban involucrados, que ellos también apoyaron y que era una pantomima de guerra, realidad, porque ellos están involucrados en el narco. El gobierno de Estados Unidos tiene intereses, como lo dije yo el día de ayer. Entonces, es una pantomima esta lucha de Estados Unidos contra los cárteles, esta iniciativa de tratar de llamarles terroristas, porque en realidad siempre han tenido vínculos. Y decir que no sabían, o en este caso decir que sí sabían, y que a pesar de eso, pues se vieron forzados a trabajar con él, y aparte le dieron condecoración, es una muestra
del vínculo del gobierno de Estados Unidos con estos cárteles y de los intereses económicos involucrados en que esos cárteles pues subsistan, persistan, reciban apoyo y reciban incluso armas de Estados Unidos. En fin, ahí está la prueba. Yo no lo digo, lo dijo Laura Richardson. Bueno, otro tema relacionado también con esto, bueno, sigue siendo el mismo tema, estamos hablando de casi lo mismo. El cinismo de Calderón. Fíjense que ya pasó, obviamente condenaron a 38 años a García Luna y no podía faltar que Felipe Calderón saliera a hablar sobre el tema. Aparte de regañar y darle recomendaciones al gobierno mexicano actual, porque él es tan cínico que se da el lujo de decir que él hizo todo bien y que luchó contra los grupos criminales, a pesar de lo que acaba de pasar con su secretario de Seguridad Pública, en donde se vieron los nexos. Todavía el señor sigue diciendo que él luchó contra esos grupos y que hizo lo que debió haber hecho, lo que era moralmente necesario. Todavía sigue diciendo eso. Es el colmo, la verdad, del cinismo. Pero no solo eso. Dijo que ojalá hubiera conocido la otra vida de García Luna, como si él no hubiera sabido nada, como si él no hubiera conocido esta otra vida de delincuente de García Luna, sino nada más la de funcionario probo, honesto, honorable, super policía. Y ahorita les voy a demostrar cómo sí lo sabía. Y no solo él. Bueno, Calderón, en el colmo del cinismo, el colmo de la desfachatez de su mente retorcida, dijo que él no supo nada, pero que lo volvería a hacer. Así de plano. Él no sabía nada sobre los vínculos de García Luna, pero dice que lo volvería a hacer a pesar de lo que se acaba de demostrar con García Luna. Esta guerra fratricida, este genocidio que aplicaron él y su secretario de Seguridad Pública, que costó tantos cientos de miles de vidas, él dice que lo volvería a hacer. Cuando se ha demostrado de mil maneras que provocaron una cantidad inmensa de muertes y que no lograron absolutamente nada y que su secretario de Seguridad Pública estaba involucrado con ellos. A pesar de todo eso y que ya es un hecho, él dice que lo volvería a hacer. De veras que es un maldito desgraciado genocida que debería de ser juzgado por la Corte Penal Internacional, ya no digamos México, ya no digamos Estados Unidos. Es un genocida, es un criminal de guerra. Y además es cínico, porque se atreve a decir eso, que lo volvería a hacer. O sea, no solo no reconoce su pecado, su culpa, y pide perdón por ello, sino que insiste en que lo que él hizo estuvo bien. En fin, ahí me preguntan que quién es el criminal de guerra, pues ahí está, lo está diciendo. En fin, bueno, vamos a hablar más sobre este tema, sobre García Luna precisamente. Primero vamos a ver algo un poquito más reciente. Bueno, aparte del juicio en Estados Unidos por el que fue condenado a 38 años, él está acusado por la Fiscalía General de la República por un fraude por más de 600 millones de dólares. ¿Sí? No de pesos, 600 millones de dólares. La Fiscalía lo acusó ante la Corte de Estados Unidos por un fraude por esa cantidad, por más de 600 millones de dólares de lavado de dinero, y está completamente comprobado. Y tienen esa denuncia en Estados Unidos. Y bueno, el gobierno de México ya recuperó 2 millones de dólares de ese dinero, de esos 600 millones de dólares. El gobierno de México ya recuperó, ya está en la tesorería de la Federación, 2 millones de dólares de García Luna, que por medio de este juicio por fraude que se le denunció en Estados Unidos ya retribuyó, ya repatrió estos 2 millones de dólares a la tesorería de la Federación, ya están aquí en México. Y eso que aún no empieza el juicio por esa demanda de México. Eso es como que el anticipo. Eso es como el antes de que inicie el juicio formal por esos 600 millones de dólares. Ya se regresaron 2 millones de dólares. Vamos a ver, va a seguir el juicio para retirarle toda esa cantidad de riqueza que tiene
en Estados Unidos García Luna. Bueno, por esta precisa razón, también la hermana y el sobrino de García Luna están presos en México por lavado de dinero. También están involucrados en esto y están presos los dos, tanto la hermana como el sobrino de García Luna, precisamente por esta razón. Y aunque su esposa también tiene estos cargos, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, corruptos, como todos sabemos, le regresaron el dinero y no se pudo fincarle responsabilidad. Mi querida Marlene, muchísimas gracias por tus rosquillas. Gracias Marlene Lima. Te estás luciendo, mi querida amiga. Gracias. Bueno, entonces, les digo, no solo la hermana y el sobrino de García Luna, sino la esposa de García Luna están en toda esta investigación. Y bueno, les digo, el Poder Judicial desafortunadamente le ayudó y le regresó el dinero, una cantidad de dinero a esta señora que la UIF le había congelado sus cuentas a esta señora, la esposa de García Luna. Pues le regresó el manejo de las cuentas en la Suprema Corte de Justicia. Por eso, esa es otra razón por la cual esta reforma al Poder Judicial es vital, es necesaria. Bueno, también, y eso viene de mucho antes, pero se está haciendo la investigación actualmente, se le acusa a García Luna en México de haber rescatado al segundo tirador del asesinato de Colosio. Recuerden que en un inicio el crimen de Colosio se supo que había 2 tiradores. Después lo taparon y cambiaron toda la historia y todo y acusaron a Mario Aburto como que él fue único tirador. Pero los disparos, uno al abdomen y otro a la cabeza, y la manera como se orientó el cuerpo, cómo giró y todo eso, realmente hacían imposible que fuera un solo tirador, aparte de ser 2 calibres. Entonces no podía ser una sola persona. Sin embargo, todo esto lo taparon los diferentes fiscales del caso. Bueno, pues ya se han hecho las investigaciones y se llegó a la conclusión de que efectivamente hubo un segundo tirador, pero resulta que, ¿quién creen? García Luna, estaba joven todavía, lo mandaron para que rescatara y escondiera a este segundo tirador del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Él fue encargado de eso, así que también tiene esa investigación en México pendiente por esa razón. Bueno, pasando al tema de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha hecho muchas investigaciones al respecto de García Luna. Ya les dije del fraude por el que está acusado en Estados Unidos, todo el lavado de dinero, su familia involucrada. Bueno, la UIF dio a conocer que financió las campañas del PRI. También con este tipo de esquemas de lavado de dinero, de triangulaciones y todo eso, ya se ha sabido, ya se tiene información de que él financió las campañas del PRI de varios años, del sexenio de Peña Nieto, de la campaña de Peña Nieto, sobre todo. Pero, además de eso, y esto también está la información disponible si ustedes la buscan, tanto el subsecretario de la Defensa en el tiempo de Calderón, Tomás Álvarez de Aguajare, como el arzobispo de la Ciudad de México en ese tiempo, Carlos Aguiar, que ahora actualmente es cardenal de la Ciudad de México, como también el secretario de la Defensa de Calderón, Guillermo Galván, ellos 3 recibieron la información y le advirtieron a Felipe Calderón sobre los vínculos y los antecedentes que tenía García Luna. Había información muy, muy detallada de los vínculos de García Luna con el crimen organizado. Se los dieron, repito los nombres: Tomás Álvarez de Aguajare, que casi le cuesta la vida y que le costó el cargo, porque lo corrió Felipe Calderón por decir eso; el arzobispo de la Ciudad de México, Carlos Aguiar, en ese tiempo; y el secretario de la Defensa de Calderón, Guillermo Galván. Ellos 3 le advirtieron a Calderón sobre los vínculos y antecedentes de García Luna. Y eso no es suficiente, no fue suficiente para Calderón, no hizo caso. Pero no empezó ahí el problema. El problema venía de antes. Eso venía desde antes. Siendo el director de la AFI en el sexenio de Vicente Fox, él estuvo involucrado en secuestros. Supuestamente la AFI estaba diseñada para trabajar
con el crimen organizado, o en este caso particularmente estaban muy especializados supuestamente en luchar contra los secuestradores, y él pues hacía como que luchaba contra los secuestradores porque en realidad él los manejaba, él estaba involucrado en los secuestros, así es, y de eso ya le habían llevado testimonios al Procurador General de la República de Vicente Fox, Rafael Macedo de la Concha, precisamente sobre esta actividad delictiva de García Luna, que estaba dedicado a los secuestros. Pero no hicieron caso. El Procurador General de la República, Macedo de la Concha, no hizo caso. ¿El testimonio de quién fue? Bueno, de alguien que estuvo relacionado con eso y que sabía y tenía toda la información al respecto, que se llama Marcos Tinoco Cansedo. Apréndanse el nombre. El testimonio fue de Marcos Tinoco Cansedo, que a través del testimonio de él un abogado llegó con la información a entregársela al Procurador General de la República, acusando a García Luna con toda esta información. Estoy hablando, repito, de la época del sexenio de Vicente Fox. Eso fue antes de lo que les dije hace un momento, antes de que le dieran toda la información a Calderón. Esto fue todavía en la época de Fox, de Vicente Fox. La información también se la dieron a la Coparmex, a la Confederación Patronal de la República Mexicana. Y ellos, la Coparmex, a su vez, se la pasaron la información al periódico Reforma, quien lo publicó en ese tiempo. Insisto, estoy hablando del sexenio de Vicente Fox, antes de Calderón. Entonces sabía, eso se supo. Una vez que esta información de la Coparmex se filtró, se le dio al periódico Reforma, pues citó el Procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, citó al abogado que dio esa información, a García Luna, a ambos, a una reunión, y cuando lo citaron con el procurador, García Luna, el testimonio es de que se puso como loco, se puso histérico, se puso muy agresivo, y él dijo que era una venganza contra él de grupos de secuestradores. Él adujo que los grupos de secuestradores contra los que supuestamente él estaba luchando y estaba acabando con ellos, según él, se vengaron con este tipo de denuncias, se vengaban contra él. Pero esto era una gran mentira. En realidad, todo esto fue al revés. El mismo García Luna se encargó, una vez que ocurrió esto y él se puso furioso, él se encargó de perseguir, de investigar, de acusar a la familia, no solo al abogado que llevó esta información a Rafael Macedo de la Concha, sino de perseguir, de acusar y de investigar a ese abogado y a la familia del abogado, de este abogado que presentó la investigación al Procurador General de la República. En su faceta persecutoria, en su faceta criminal, García Luna estuvo investigándolo, persiguiéndolo, amenazando a su familia, y esto, les insisto, fue antes de la llegada de Calderón a la presidencia, fue en el sexenio de Vicente Fox, y como dice el dicho, nadie hizo nada, ni Rafael Macedo de la Concha hizo nada, ni la información que le llegó por medio de todo esto a Vicente Fox, nadie de ellos hizo nada, y toda esta información que fluyó para el siguiente presidente expurio que llegó, que también le llegó adicional información que ya mencioné, de el secretario de la Defensa Nacional, del subsecretario de la Defensa Nacional, nombrados por él, y del obispo, o en este caso arzobispo de la Ciudad de México. Toda esta información le llegó a Calderón, y Calderón pues dice que no sabía, que nunca supo, que nunca tuvo información al respecto de ningún tipo. Una tremenda mentira. Entonces, él sabía todo, él supo absolutamente todo. Bueno, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la opinión de un experto
sobre los trenes construidos por la Cuarta Transformación. Fíjense que hay una plataforma, una cuenta en X que se llama Simply Railway, o sea, simplemente trenes, Simply Railway, que está comentada o está mencionada como una formada por un experto en el análisis y en la crítica a sistemas de trenes de pasajeros en todo el mundo. Y bueno, este personaje, que no es mexicano y que obviamente no tiene nada que ver con la 4T, es independiente, es de Estados Unidos, y toda esta investigación está en inglés, en X. Claro, se puede traducir en el momento, se hace la traducción, pero este personaje hace una crítica y da su opinión muy analítica, muy detallada, sobre diferentes aspectos del Tren Maya y del tren el Insurgente, que va de México a Toluca. Ambos trenes analizados de manera detallada por él, en donde él visita los dos trenes, y pues evalúa todo, evalúa las instalaciones, evalúa los servicios, evalúa la puntualidad, evalúa la modernidad que tienen, evalúa el tiempo en que se hicieron, y denota que quedó increíblemente sorprendido. Un experto en este tipo de cosas, que pues viaja por todo el mundo y que conoce sistemas de trenes de todo el mundo, quedó realmente impresionado por la puntualidad, por el tiempo en que se hicieron estas obras, por la limpieza que tienen, por la modernidad que muestran, y por una serie de cosas muy detalladas al respecto, en donde pues sí analiza la mayor parte de las cosas. Y para no hacerles el cuento largo, les diré que ¿saben qué es lo que criticó? ¿Saben qué es lo que no le pareció muy bien de todo lo que opinó positivamente? Lo único que mencionó, pues, con un sesgo quizá, con una opinión negativa, fue el hecho de que en el tren, yo no me acuerdo, si ya lo voy a verificar, si fue el Insurgente o fue el Tren Maya, me parece que fue el Insurgente, ponían una música ambiental de jazz a un volumen muy alto, y que pues eso no estaba bien, que era demasiado intensa la música, repetían la misma secuencia de jazz una y otra vez y a un volumen muy alto. Esa fue la crítica, esa fue la gran crítica. Por lo demás, increíblemente moderno, increíblemente eficiente, increíblemente rentable, increíblemente rápido en su construcción, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si encuentro yo el X, el hilo que hizo esta página de experto en trenes, para ver si se los presento el lunes. Voy a tratar de buscarlo en X. No tuve oportunidad de hacerlo, pero ya lo voy a ver. Si no, pues búsquenlo ustedes, pero de todas maneras ya lo comentamos el lunes. Entonces, pues es una opinión muy buena, y esto pues le da donde más les duele a los chayoteros, a la derecha, a los conservadores, porque pues tanto que criticaron a las obras de la 4T, tanto que criticaron al Tren Maya, tanto que criticaron pues ni les dio tiempo de tan rápido que se hizo el tren Insurgente, y además porque venía de los tiempos de Peña, que Peña nunca lo concluyó, pero todas las obras las han criticado, y la verdad es que visto con los ojos de un experto, de alguien que es extranjero, de alguien que no tiene nada que ver con la 4T ni con el gobierno de México, ahí se analiza bien, y ahí se puede ver realmente una crítica, un análisis estricto de qué es lo que está bien, de qué es lo que puede mejorarse, pero sobre todo pues es una opinión objetiva, y eso pues les duele mucho. En fin, bueno, antes de pasar a otro tema, les diré los próximos candidatos a ser jueces. Bueno, fíjense que por el lado de la 4T se destaparon Lenia Batres, que es ya una de los 3 jueces de la Suprema Corte que está del lado de la 4T. Ella se destapó para ser electa, ella se va a proponer para ser electa como juez de la Suprema Corte, porque además acaba de entrar hace poco.
También Yasmín Esquivel, que es otra de los tres que son parte de la 4T dentro de los jueces. Y ellas van a proponerse, ya se propusieron para ser electas con el voto, por el voto popular de los mexicanos como ministras de la Suprema Corte. ¿Sabían ustedes que Gil Suart, este secretario particular de Felipe Calderón, panista, calderonista, neoliberal completamente, también se destapó? También quiere contender, digamos, es la palabra, ¿no? Quiere contender para ser juez de la Suprema Corte. Bueno, pues ya veremos quién vota por él, ¿no? Ahora sí que, ja. A ver quién vota por Roberto Gil Suart. ¿Le suena el nombre? Vamos a ver. En fin. Bueno, el tema que les prometí el día de ayer, antes que acabe este en vivo, se los voy a platicar. Tiene que ver con la soberanía energética y su importancia. Yo aquí les voy a brindar un análisis un poco diferente de la tradicional que se ha manejado como la soberanía energética, analizándolo por país, o sea, tipo de país, digamos. Yo les voy a decir que, por ejemplo, en términos energéticos y en términos de producción de alimentos también, hay fundamentalmente, podríamos decir, tres tipos de países, ¿no? Tres tipos de países. En base a los recursos que tienen los países y en base a su tecnología. Entonces la pregunta sería, de estos tres tipos de países, ¿qué tipo de país deseamos ser? En estos tres tipos de países está dado el hecho de países que tienen una gran cantidad de recursos naturales. Gracias, mi querida Su, muchas gracias por las calabritas. Países que tienen una gran cantidad de recursos, de materia prima, pero que no tienen tecnología. Esos son los países tipo 1, digamos, vamos a suponer. Los países tipo 2 son países que tienen una limitada cantidad de recursos, de materia prima, digamos, pero que tienen algo de tecnología. Entonces, repetimos, los países del tipo 1 son países que no tienen absolutamente nada de tecnología, pero que tienen muchísima materia prima, ¿ok? Los países del tipo 2 son países que tienen una cierta cantidad de tecnología limitada, pero que tienen un poco de materia, más o menos materia prima, pero no mucha. Y los países del tipo 3 serían los países que tienen muy poca o prácticamente nula materia prima, pero que tienen mucha tecnología y muchos recursos. Entonces la pregunta sería, ¿de qué tipo de país deseamos ser? ¿No? ¿Qué tipo de país es México? Bueno, ¿cuál es la historia de México? Vamos a hablar nada más ahorita de la cuestión petrolera. En términos de petróleo, ¿qué tipo de país de estos tres modelos que les puse, de tipo de país, es México? Bueno, hasta antes de la expropiación petrolera, en 1938, México era un país del tipo 1, que yo les mencioné. Un país rico en materia prima, en este caso de petróleo, pero con cero tecnología para procesar este petróleo. Es decir, como muchos países africanos, Nigeria entre ellos, por ejemplo, inicialmente, en una gran cantidad de petróleo, una riqueza petrolera muy grande, pero pues cero tecnología, cero refinerías, cero petroquímica. Así estaba México hasta antes de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Con la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, ¿qué es lo que pasó? Que México pasó de ser un país del tipo 1, que les dije, a lo largo de 30 años, construyendo su industria petrolera de procesamiento, las refinerías y la petroquímica para procesar el petróleo crudo, se convirtió México en un país, en términos de petróleo, en un país del tipo 2, un país con mucho recurso petrolero y con tecnología para procesarlo. No demasiado tecnología como los países del tipo 3, pero ciertamente un país intermedio, país número 2, con ambas cosas, materia prima, en este caso petróleo, y tecnología para procesarlo. Ese es un buen nivel de país, es una buena estrategia para un país. Llegar a un momento con esa tecnología para procesar su producto, su recurso base,
su materia prima, que en este caso es el petróleo, para poder procesarla y industrializarse y avanzar tecnológicamente y avanzar en industria a partir de ese recurso, de esa materia prima. Y eso fue lo que hizo México de 1940 a 1970. Eso fue lo que hizo. En la época neoliberal, a partir de 1981-82, se empezó a privatizar todo, se dejó de financiar a la industria petrolera y se dejó perder la petroquímica y las refinerías. Se empezó a dejarlo perder, y con la ambición de comprar el producto procesado en el extranjero, en este caso en Estados Unidos. La idea, hacer más dependiente a México, que ya era un país rico en materia prima, pero que también lo procesaba. Entonces, los países del tipo 3, que les decía yo al principio, pues como por ejemplo Japón, o como por ejemplo, no sé, países que no tienen la materia prima, es decir, no tienen el petróleo, pero tienen muchas refinerías con las que compran la materia prima y la procesan ellos mismos. Ellos lo hicieron al revés. Ellos no tenían la materia prima y desarrollaron la industria para procesar la materia prima que le compran a otros países pobres, entre comillas, que tienen la materia prima pero que no pueden procesarla, no tienen cómo procesarla. México ya estaba en un nivel 2. México había logrado ese salto del primer nivel al segundo nivel. Y los neoliberales querían regresarnos al primer nivel, a un país que solo produjera petróleo y que vendiera petróleo, materia prima, y que no lo procesara, sino que lo comprara en el extranjero. Así de ilógico es el fundamento neoliberal de cómo querían manejar y cómo estaban manejando, en este caso particular, la industria petrolera. Pero esto aplica para todas las industrias y aplica también para los alimentos. Es importante que los países tengan soberanía, que no dependan de otros, que desarrollen su tecnología para no tener que comprarla en el extranjero, y que si tienen materia prima, que la procesen con tecnología, o sea, que desarrollen su tecnología para procesarla, como lo hizo México con el petróleo. Y si están en un nivel como el de Japón, que no tienen la materia prima, pues entonces que desarrollen la tecnología y tienen que comprar, que verse obligados a comprar la materia prima de otros países. Es una situación muy vulnerable el hecho, dos cosas. Una, estar en un nivel 1 y estar ricos en materia prima, pero no con tecnología para procesarla, porque la tecnología la venden cara y los productos terminados y procesados los venden caros los países que los procesan. Los países que sí tienen esa tecnología la venden muy cara, y eso hace que los países del nivel 1, que solo tienen materia prima, sean cada vez más pobres, cada vez más dependientes, y esto es un círculo vicioso del cual jamás salen. Si no, pregúntenle a toda África, por poner un ejemplo, y a una buena cantidad de países de Asia, pero sobre todo de África, y a varios de Latinoamérica. Es un círculo vicioso del que no se puede salir, porque solo se tiene la materia prima y no se tiene la capacidad para procesarla ellos mismos, la tecnología para procesarla ellos mismos. Esa tecnología la tienen que comprar, la tienen que rentar, la tienen que de otros países. Y los países que sí la tienen, la venden cara, venden caro su amor. Entonces, de eso no se trata. Y vuelvo a la pregunta de hace rato: ¿qué tipo de país deseamos ser? ¿Un país dependiente? ¿Un país pobre? En un círculo vicioso de caer más y más en la dependencia energética, alimentaria, y ser cada vez más pobres, o caminar hacia sustentabilidad, hacia la recuperación de la soberanía, para no depender de otros países ni en tecnología ni en financiamiento, y salir de ese círculo de la pobreza en el que se encuentran muchos países, y nosotros mismos nos encontrábamos hasta que nos liberamos con la expropiación petrolera. Querían echar eso atrás, hicieron todo por echarlo atrás en los gobiernos neoliberales. Lo estamos recuperando. Entonces,
Se ha dicho esto, ciertamente no soy innovador al respecto en cuanto a explicar lo que es la soberanía, en este caso energética, pero también la alimentaria es muy importante, pero quizás, pienso yo, nadie lo había manejado, nadie se los había dicho de esta forma, ejemplificándolo con qué tipo de país estamos hablando. Y ciertamente esa es la realidad del mundo. Hay 3 tipos de países: los países eternamente pobres, que solo tienen materia prima y que de ahí no van a salir, porque no van a salir. Si no se desarrolla su propia tecnología y la van a tener que seguir comprando, siempre van a estar en ese círculo de la pobreza eterna y jamás van a salir de ahí. Los países que, a pesar de tener materia prima, caminan hacia desarrollar su tecnología para procesarla en lugar de ser dependientes de otros países que se las vendan cara. Y los países ricos que, como tienen muchos recursos, aunque no tienen materia prima, son capaces de comprarle la materia prima o comprarle productos terminados a otros países, o desarrollar ellos mismos, sobre todo, su propia tecnología y tenerla en cantidad muy grande para procesar cualquier tipo de materia prima que se necesite, cualquier tipo, del que sea. En el caso del alimento, de la alimentación, el presidente lo puso de manera simplista también, muy muy simple. Es como tener hectáreas de cultivo de naranja y comprar jugo de naranja. Es completamente absurdo, completamente ilógico. Y aunque es un ejemplo muy bueno el de la naranja, si lo vemos en el ejemplo del maíz, es mucho más contundente. México dejó de ser autosuficiente en la producción de maíz en la época neoliberal, durante toda esa época. ¿Eso qué quiere decir? Que no producíamos suficiente maíz para la alimentación de los mexicanos. Y eso nos colocaba en una situación de vulnerabilidad muy grande. Porque si Estados Unidos quería, nos podía cerrar la frontera y nos podía dejar de vender maíz y nos mataba de hambre, literalmente. Si no México cumplía con ciertas condiciones de Estados Unidos que se les ocurriera, pues simplemente nos cerraban la frontera y no nos vendían maíz. Entonces México ha caminado y ha avanzado en la recuperación de esa soberanía alimentaria y ahora ya somos autosuficientes en maíz blanco. Entonces ya no nos pueden poner el pie encima, decir, bueno, no te vendo, pues no necesito que me vendas, porque en eso que es fundamental, que es la alimentación del pueblo, la soberanía alimentaria del pueblo, sobre todo en el maíz, que es la base de nuestra alimentación, no podemos ponernos en vulnerabilidad de que no tengamos autosuficiencia, porque si no, nos ponen condiciones desde afuera y nosotros no podríamos hacer nada. ¿Ustedes creen, les voy a poner este ejemplo, que Japón o que China no son autosuficientes en arroz? Claro que no. Claro que son autosuficientes en ese producto, porque el arroz es básico en la dieta de los orientales, así como el maíz en la nuestra. Podrán comprar cualquier cantidad de cosas los japoneses y procesarlas y tener sus industrias para procesarlas, pero, y los chinos también, pero no le ponen la iniciativa, o no dependen ellos de otros países para poder abastecerse de algo tan básico como es el arroz, porque si no, pues cualquier otro país, imagínense que China dependiera del arroz que le vendiera a Estados Unidos o la India o Rusia, y de repente se pelearan con Rusia o con la India o con Estados Unidos, pues ellos les pondrían condiciones y dirían, no, pues no te vendo arroz, si no haces lo que yo quiero, no te vendo arroz, y muéranse de hambre miles de millones de chinos. Obviamente China no iba a permitir eso. Por eso es que China avanzó hacia ser soberano, hacia recuperar su soberanía energética, alimentaria, etcétera, durante muchos años, para no ser dependiente de absolutamente nadie más que de sí mismos. Ese es el punto, ese es lo importante de la soberanía, sobre todo en cuestiones fundamentales.
en cuestiones evidentemente de autosubsistencia de las naciones, de los países. No se puede poner en las manos de los extranjeros cosas tan elementales como la soberanía energética, como la soberanía alimentaria y otros temas. Entonces es muy importante que entendamos eso, que lo entendamos. Ya lo pusimos de una forma diferente. ¿Qué países queremos ser? ¿Qué tipo de país? Pues un país que, a pesar de tener mucha materia prima, no se quede con eso, sino que tenga la capacidad tecnológica, la industria, la mente, el cerebro y toda la tecnología relacionada para procesar esta materia prima y para no depender de tecnología extranjera para procesar lo propio, lo que se tiene. Y si no se tiene algún producto, lo que sea, pues entonces se puede comprar del extranjero, pero no lo básico, no lo fundamental, no lo que se requiere para ser un país independiente, para tener autonomía, para que desde el extranjero no le pongan a uno condiciones. En fin, esa es la información del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Dice José Miranda, ¿no tenían llenadera, o Sonia? Sí, no tenían llenadera, se servían con la cuchara grande y no tenía ninguna lógica lo que decían. Es que sale más barato comprar la gasolina del extranjero. Pues, ¿y eso que tiene que producirla? Decían eso, ¿no? O sale más barato comprar el maíz en Estados Unidos que producirlo. Sí, pero es que si te cierran la frontera, sin maíz te mueres de hambre y sin la gasolina te paran el país, te paralizan económicamente el país y a ver cómo le vas a hacer. No puedes poner ese tipo de cuestiones en manos de extranjeros. Los extranjeros no pueden tener las condiciones fáciles puestas por uno mismo para que te paralicen, para que te obliguen a hacer lo que ellos quieren, porque tú no eres soberano, porque tú no te manejas solo, porque tú no tienes lo necesario, lo vital para sobrevivir, lo normal para sobrevivir bien y estar bien con tu país y con tu pueblo, con tu población. Gracias, José Miranda, dice que buena información y a veces uno no sabe. Así es. De ahí la información, la necesidad me salió a mí de expresar esto, de explicarlo de esta forma, porque yo creo que hay mucha gente que no lo tiene bien claro. Es muy importante que se explique tal cual. Ya hay mucha conciencia, ya tenemos la revolución de las conciencias en México y la gente está muy, muy pendiente de muchas cosas, de lo importante que es la soberanía, pero no está de más tener los puntos finos de todo de la importancia de lo que es la soberanía, de por qué es importante tener soberanía. Porque aspiramos a ser un país independiente plenamente, que nadie en el extranjero nos ponga condiciones, que las condiciones para comerciar con otros países sean condiciones de igualdad, de equidad, que no por vulnerabilidad, no por pobreza, no por falta de capacidad, no por falta de tecnología propia, le pongan a uno condiciones los gobiernos extranjeros al país, sino que tengamos la capacidad de tratar y de ser tratados como iguales, como debe de ser. Entonces hay que caminar hacia eso. Ya se ha avanzado bastante. Dice José, es bueno estar bien informado. Sí, es necesario, la verdad, mi querido amigo, para poder tener bases para discutir, para argumentar este tipo de situaciones, este tipo de cosas. Dice Marlu, los neoliberales endeudaron Pemex hasta el hartazgo. Así es, porque la función de los neoliberales era entregarle la riqueza de los mexicanos a los extranjeros y hacernos pobres, hacernos dependientes, hacernos una colonia de los extranjeros. Esa era su función. Ahí está la prueba. ¿Con qué bases una lucha que se realizó durante 30, 40 años para tener soberanía energética, con qué bases se perdía? ¿Porque la gasolina vale más barata allá? Es completamente ridículo. No, ese era el discurso. Es que es más barata allá. No. La realidad de su interés era entregarle nuestra riqueza petrolera a los extranjeros. Y esto es lo mismo con todos los recursos, con todos los recursos, con la electricidad, con todos los recursos que entregaron a los extranjeros. Argumentaban precio, argumentaban bestialidad y media, tontería y media.
pero su verdadero interés era entregarle nuestra riqueza y hacernos vulnerables y dependientes de los extranjeros, y ellos enriquecerse en el proceso también, por cierto, porque los extranjeros pues les daban su premio. Ahí está los expresidentes trabajando y exsecretarios de Estado trabajando en empresas extranjeras, a las cuales se enriquecieron con este tipo de cuestiones. Pues ahí está la prueba. Dice José Miranda, y a veces uno habla y no tiene seriedad de eso. Sí, pues se trata de que tengamos argumentos, mi querido amigo, y estos son argumentos bastante válidos. ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿El país vulnerable? ¿El país pobre eternamente? Pues no, evidentemente no. Queremos ser un país digno y que nos vean en un plan de igualdad. Y la única manera de hacerlo es luchar por ser cada vez más independientes, cada vez menos vulnerables y dependientes de los extranjeros en todo lo que tiene que ver con tecnología, alimentos, educación, ciencia, todo tipo de cosas. En fin, pues esa es la información, mis queridos amigos. Muchas gracias a todos. Recuerden visitarnos en YouTube. Vayan allá, suscríbanse en YouTube. Somos la 4T Noticias allá. Por favor, les pido que vayan, suscríbanse. Allá estoy subiendo los en vivo. Todos estos en vivo, si no los vieron, si se están conectando ahorita, pues no importa. Véanlo allá completo los en vivo. Y el de los días anteriores, allá están disponibles. Pero vayan y suscríbanse sobre todo. Dice Sonia, no vendieron el aire porque no pudieron. Pues lo que empezó, lo que hizo que Bolivia se rebelara, mi querida Sonia, fue cuando quisieron privatizar el agua. Ahí fue donde Evo Morales salió y dijo, basta, y todo el pueblo boliviano se rebeló. Gracias a ti, mi querida Su, por estar en el chat. Gracias a todos ustedes por los regalos. No se los he agradecido, por darle tap a la pantalla, por su permanencia, por sus comentarios. Dice gracias y se me despejó la mente, dice José Miranda. Sí, yo creo que hay que ser analítico, mi querido amigo, y hay que evaluar estas cosas para poder tener una perspectiva más amplia. Es importante hacer este análisis. A mí me parece muy bueno. Yo he aprendido algo en este tipo de análisis. Me he ido a fondo en ciertos temas y pues yo creo que es importante contribuir en este análisis, en esta revolución de las conciencias con estos temas, ¿no? Gracias a ti, Sonia, por estar aquí en el chat y por todos tu apoyo, tus comentarios, tu apoyo en el chat, por supuesto. Dice, ¿sí me lees? Sí te leo, Sonia, sí te leo, estoy leyéndote. Nada más que ya ahorita se me pone la pantalla en negro porque ya me faltan 2 minutos para que se acabe la transmisión, pero claro que te leo. Muchas gracias a ti, Sonia. Gracias a Tenax Vite, no te he saludado también por ahí. Muchas gracias por estar en el chat. Gracias a Su, que creo que ya no la veo, pero por ahí estaba también. Gracias a José Miranda. Gracias a todos los que no estoy viendo ahorita, pero si los veo, les agradezco mucho estar aquí. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Y obviamente pues aprecio mucho todo sus comentarios. El hecho de que siempre están aquí apoyándome con todo. Dice, es bueno leer y poner atención en cosas de estas. Sí, así es, mi querido José Miranda, es bueno y bueno, pues tenemos que avanzar en esta revolución de las conciencias. El hecho de tener más orgullo por nuestros valores, por nuestra historia, por nuestra cultura, saber que somos dignos herederos de una cultura ancestral milenaria muy importante, muy rica y bueno, pues les deseo, como dice mi querida amiga Sonia, un magnífico, un gran fin de semana en compañía de todas sus familias. Vean películas, vean series, diviértanse, quédense en su casa con su familia, abrácense y cuídense mucho. Y bueno, pues acá nos vamos a ver el lunes con más información, como siempre, con todo el gusto, con todo el placer de traerles la información para que ustedes estén enterados, para que podamos comentarla, para que podamos analizarla y que estemos pues cada vez más en los temas de la 4T, cada vez más enterados de todo lo que está ocurriendo. Magnífico fin de semana, ya es viernes chiquito el día de hoy, mañana ya empieza el fin de semana y tenemos un gran espacio para descansar y para reponer fuerzas para iniciar labores en la próxima semana, en cada una de nuestras labores, nuestros trabajos, etcétera.
Cuídate tú también, mi querido José, descansa y pues nos vemos acá el lunes. A todos ustedes, a todos los que se están conectando apenas, gracias por sus taps en la pantalla, gracias por sus regalos. Creo que logramos una buena cantidad y se los aprecio mucho. Y bueno, pues no queda más que darles un abrazo donde quiera que estén, me hayan visto, que me estén visitando de cualquier lugar, rincón de este país tan bonito, de México. Y de Estados Unidos, de cualquier lugar, nuestros amigos migrantes, nuestros grandes amigos que están en Estados Unidos, siempre pendientes desde donde nos estén viendo. Nos vemos entonces el lunes, cuídense, hasta luego, bye bye, un abrazo, bye.